quisiera volver a traer la enseñanza que he venido trayendo a través de las semanas, a través de unas semanas ya, hablando acerca de testimonios para nuestra enseñanza. El apóstol Pablo, escribiéndole a los de Roma, le dice: estas cosas se escribieron para vosotros, para vuestra enseñanza. En otras palabras, está diciendo los testimonios que se escribieron en la palabra, hablando de la escritura del Antiguo Testamento, son para nuestra enseñanza. Y hoy día nosotros tenemos no solamente el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, que también fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendiéramos. Dice, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos esperanza. Permítame abundar una vez más en esta área de que hemos venido hablando acerca de que la verdad es esta: todos nosotros, a través de esta vida, al ir a atravesar nuestra vida, vamos a cometer errores y vamos a cometer faltas. Y no, la cuestión de los errores y las faltas no es una cuestión de solamente los hispanos, es de todas las personas de este mundo, de todas las razas, de todos los lugares. No importa dónde la persona viva, comete errores, comete faltas. Es una cuestión universal. Y hemos venido hablando acerca de esa realidad, que usted y yo, al ir a través de esta vida, vamos a cometer faltas y vamos a cometer errores. Pero yo quiero que a través de la Escritura no podamos mirar cómo bregaron estos hombres cuando cometieron sus errores. Ahora, permítame primero, para ponerle base a la enseñanza, ¿usted ha oído del coronel Sanders? ¿Ha oído del coronel Sanders? Dice la historia de que el coronel Sanders, él fue rechazado su receta de lo que es hoy día Kentucky Fried Chicken por 1009 veces. 1009 veces falló este hombre. Pero fue hasta allá cuando tenía él 75 años. Por eso es que la foto de él sale ya canoso, con barbita blanca. Y no, porque ya a los 75 años fue que se aceptó la receta de él. Pero 1009 veces falló. ¿Usted ha escuchado de Abraham Lincoln? ¿O Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, dice la historia de que él perdió 8 elecciones. Y en 2 veces falló en los negocios. Este hombre, pero en el 1860 fue electo como presidente de los Estados Unidos. ¿Usted ha escuchado de Walter Elias Disney? Walter Elias Disney se le calculan alrededor de 300 fracasos que tuvo él a través de la vida, pero él llegó a fundar una de las, una de las empresas más multimillonarias de hoy en nuestros días, que es Disneylandia. Y no estoy promoviendo nada aquí, por supuesto. Solamente estoy hablando de este que falló. ¿Ha escuchado de Henry Ford? Henry Ford, dice la historia de que este hombre fracasó 5 veces en los negocios, hasta que llegó a poder fundar la legendaria y la gran compañía, famosa compañía Ford Motor Company. ¿Usted ha escuchado de Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison dice que falló más de 1000 veces antes de inventar el bombillo de luz. Y cuando se le preguntó acerca de todas estas fallas, el gobierno dice, fue un proceso de más de 1000 pasos para llegar a descubrir cómo se encendía un bombillo. Y no es interesante, estaba leyendo un poquito acerca de la biografía de este hombre y dice a la historia de que en una ocasión él estaba pequeño, estaba chico, y llega a su casa y le da una nota a su mamá. Y la mamá, cuando vio la nota y leyó la nota, empezó a llorar. Y ella leyó en alta voz estas palabras. Dijo, su hijo, la maestra se lo había mandado, la maestra de este Thomas Edison le mandó esa nota a la mamá, y la mamá lo leyó. Y entonces cuando ella lo leyó a su hijo, le dijo, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñale usted. Dice la historia de que pasaron los años, murió la mamá, y un día Thomas Edison estaba revisando las cosas de su familia y encontró una notita. Y en la nota, cuando él abrió, él leyó estas palabras: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a esta escuela. La maestra miró un niño que estaba mentalmente enfermo. La mamá miró un genio. Todos cometemos errores. Dije, todos cometemos errores. Y todos vamos a cometer aún más errores.
Ahora la cuestión está que muchos que enfrentan o que padecen o que enfrentan errores o fallan, se quedan ahí, se dan por vencidos. Mas aquellas personas que continúan son las personas que tienen éxito en la vida. Ahora yo quiero hacerle una recapitulización por aquellas personas que no han venido en las últimas semanas de lo que he venido hablando, para que tenga el cuadro completo. Venimos hablando acerca de personas que vivieron en el tiempo bíblico, que cometieron errores y fueron grandes hombres, grandes mujeres, grandes personas que Dios usó de una manera extraordinaria. Y nos pensamos en Moisés, por ejemplo. Si Moisés estuviera aquí hoy día, él nos diría, el primer testimonio que él daría, nos diría: no te adelantes a Dios, Dios tiene su tiempo para cada cosa. Él nos diría eso. No te adelantes a Dios. Él nos diría: cometí el error de tratar de adelantarme a Dios, pero no te adelantes a Dios. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Si hoy día tuviéramos a Abraham o a Sara, o a los dos, Abraham y Sara, aquí para testificarnos, ellos nos dirían: no le ayudes a Dios o no trates de ayudarle a Dios, Dios puede solo. Y no, ellos nos dirían: cometimos el error de tratar de ayudarle a Dios para hacer la promesa que Él había hecho. Pero escucha esto, Él nos diría a nosotros, ellos nos dirían a nosotros: no trates de ayudarle a Dios, Dios puede solo. Y no, si no trajéramos a Juan Marcos, en el tiempo nada más que Pablo empieza a hacer los viajes misioneros, y trajéramos a Juan Marcos a testificar, él nos diría: no renuncies a tu tarea, Dios te va a ayudar en todo en lo que enfrentes. Él nos diría: cometí el error de renunciar a mi tarea, cometí el error de claudicar a medio camino. Él nos diría: no claudiques, no renuncies a tu tarea, Dios te va a ayudar en todo. Si no lo trajéramos a Jonás aquí, él nos testificaría y nos diría: no trates de huir de Dios, Dios te va a seguir a donde quiera que vayas. Él nos diría: cometí el error de tratar de huir de Dios, pero Él nos diría: escucha esto, yo aprendí la lección, dijera Él: no huyas de Dios, a donde quiera que vayas, Dios va a ir detrás de ti. Y nos trajéramos nosotros a Saúl y le dijéramos: Saúl, testifícanos hoy día. Él nos diría: no te pierdas la oportunidad, Dios puede usar a otra persona. Él nos diría: cometí el error de menospreciar lo que Dios puso en mi vida, cometí el error de hacer eso. Y Él nos diría a nosotros: no te pierdas esa oportunidad que Dios te da, porque Dios puede usar a otra persona. Si no lo trajéramos a David para testificar, él nos diría a nosotros: no trates de ocultar tu pecado, Dios ya lo sabe. Él nos diría: cometí el error de tratar de ocultar la falta que había cometido, el pecado que había cometido, pero mis huesos, dice David, estaban consumiéndose dentro de mí. Y él nos diría: hermano o hermana, no trates de ocultar tu pecado, Dios ya lo sabe. Confiésalo y arrepiéntete y camina de nuevo en los caminos del Señor. Él nos diría eso a nosotros. Y si trajéramos a Pedro y a testificar, nos diría: no le contradigas a Dios, Dios sabe mejor que tú. Y él nos diría: yo cometí el error de contradecir a Jesucristo cuando le dije al Señor: mira, Señor, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo. Y los demás dijeron lo mismo, y el Señor le dijo: mira, Pedro, esta noche me vas a negar, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Él nos diría a nosotros: no trates de contradecir a Dios, Dios sabe mejor que tú. Si no lo trajéramos a Esaú, que es la primera persona que quiero resaltar hoy día, invitar a Esaú para que nos testifique hoy día y nos diga a nosotros qué es la experiencia que él tuvo. Él nos diría a nosotros: no menosprecies la bendición que Dios te ha dado, alguien la está deseando. Permítame reflexionar un poco sobre la vida de Esaú. Abre tu Biblia, el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 29 al 34. Dice la palabra del Señor en Génesis. Ahí está la historia de este varón que tenía grandes privilegios, pero que menospreció la bendición de Dios, y alguien estaba esperando esa bendición y estaba deseando esa bendición. Dice la Biblia en Génesis 25, 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dice el versículo 30, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo,
pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre de Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú su primogenitura. Ahora escúchame bien aquí, hermano. Y no, Esaú, dice la Biblia, que él gozaba de grandes bendiciones. Él era el nieto de Abraham, no de Abraham, era el nieto de Abraham. Él era el primer hijo de Isaac, donde venía la descendencia del Mesías. Él era el primogénito. Y dice la Biblia de que en un día, y él llegó a su casa, dice que llegó cansado y hambriento. Y cabe decir aquí, hermano o hermana, especialmente varones, nunca tomes una decisión cuando estés cansado y hambriento. Es más, nunca trates cosas importantes cuando estés cansado y hambriento. Es más, hermana, un consejo: cuando llegue tu esposo de trabajo y llega cansado y hambriento, no le des quejas en ese momento. Ok, cierro el paréntesis. Dice la Biblia de que este hombre, Esaú, llegó cansado y hambriento a la casa, y su hermano Jacob había preparado un guiso de lentejas, una sopa roja, algo así como un pozole que le encanta a los guatemaltecos. Había preparado un guiso, dice, un guiso rojo, un plato de lentejas, un potaje, dice la Biblia. Y dice cuando llegó allá, o llegó a su casa, que llegó cansado y hambriento, él le dijo a Jacob, su hermano, le dijo: véndeme o dame de ese potaje. Y Jacob, como estaba deseando la primogenitura, estaba deseando la bendición, él le dijo: sí te voy a dar, pero véndeme tu primogenitura. No me está escuchando. Y Esaú en ese momento estaba pensando solamente en aquella necesidad presente que él tenía. Tenía hambre y estaba cansado. Él estaba pensando solamente en satisfacer su hambre en el momento, en el hoy, en el día. Él estaba pensando solamente en el presente en ese momento. Pero Jacob, su hermano, estaba mirando lo que venía por delante. Él no estaba enfocado en el presente, él estaba mirando lo que venía por delante. No me está escuchando, iglesia. Porque si algo usted y yo debemos hacer es mirar hacia adelante. Y escucha esto, la Biblia dice de que si después de esta vida no hay otra vida, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Te lo voy a decir una vez más porque alguien tiene que escuchar esto. Si en la mente de la persona está el que solamente hay esta vida y que después de esta vida ya no hay nada más, entonces vamos a comer y beber, vamos a darle rienda suelta a la carne, vamos a agarrar los carrufos de marihuana y vamos a ponernos bien high para solamente gozar de este mundo. Pues total, no hay nada por delante, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero la verdad es esta: hay otra vida después de esta. Y en esta vida tenemos que arreglar nuestra cuenta con Dios. Y en esta vida tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con Dios. ¿No me está escuchando, iglesia? Y nos dice la palabra del Señor de que este hombre estaba pensando, hablando de Esaú, estaba pensando solamente en el presente. Y él dijo, cuando su hermano le dijo: bueno, véndeme la primogenitura, él dijo la verdad, dice: ¿para qué quiero la primogenitura yo? Me voy a morir, total, ¿para qué la quiero? Esaú, dice la Biblia, menospreció su primogenitura. Menospreció ese beneficio y ese privilegio que él tenía. Ahora, permítame mencionar algunos de los privilegios que tenía esa persona que era el primogénito de la casa. Esta persona gozaba de la autoridad y del honor de la familia. El primogénito gozaba de la autoridad y del honor de la familia porque era el primogénito. El primogénito era el que tomaba, cuando el padre moría, el hijo mayor, el primogénito, tomaba el lugar del padre.
El primogénito era aquella persona que recibía una doble porción de la bendición o de las posesiones o las riquezas del padre. Recibía una doble porción. Cuando él moría, él recibía una doble porción de aquello. El primogénito. Él tenía el privilegio de ejercer sacerdocio en el hogar. El primogénito. El primogénito tenía esa recipiente, era el recipiente de una mayor bendición. Cuando el padre iba a bendecir, porque en aquel entonces se acostumbraba mucho eso, y damos gracias a Dios que todavía en algunos lugares se acostumbra. Yo espero que el Señor me dé la oportunidad de, cuando yo ya estoy para partir, llamar a mis hijos y bendecir a cada uno de ellos. Y dice la Biblia de que este primogénito era la persona que recibía la más grande bendición, recibía la mejor bendición que él tenía. Por eso cuando él viene para atrás y usted sabe la historia, ¿no? Cuando Jacob engaña a su padre, y dice la Biblia de que cuando viene Saúl para atrás y le dice: papá, ¿no tienes otra bendición para mí? Porque ya la bendición grande le había dado a su hijo menor. Tenía la bendición de pertenecer a ese árbol genealógico donde venía el Mesías. Y dice la Biblia de que este hombre había menospreciado su primogenitura. Había menospreciado su primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de potaje, por un plato de guiso rojo. La Biblia dice que él comió, bebió, se levantó y se fue. Eso es lo que dice la Biblia. Que él solamente comió, bebió, se levantó y se fue. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora escuche esto, hermano. Esaú prefirió lo presente por encima de lo futuro. Esaú prefirió lo que era transitorio por encima de lo que era duradero. Esaú prefirió lo pasajero por encima de lo permanente. Esaú prefirió lo que ya era por lo que venía. Esaú prefirió lo del momento por encima de lo eterno. Él prefirió lo terrenal por encima de lo espiritual. Esaú, dice la Biblia, de que él menospreció y vendió su primogenitura, vendió su privilegio, su beneficio, sus bendiciones por un plato de lentejas. Ahora permítame mencionar algunos de los privilegios que personas menosprecian hoy día y que venden por cualquier cosa eso que es valiosísimo para nuestras vidas. Hay personas nada más que menosprecian el gozar ser parte de la familia de Dios. Eso es una gran bendición, hermano. No me está escuchando, iglesia. Yo pensé que le estaba hablando a la iglesia hoy día. Y no, el gozar ser parte de la familia de Dios es una gran bendición. El que nosotros tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una gran bendición. El que no lo podemos contar con la protección divina todos los días mientras caminamos por este mundo es una gran bendición. El que no lo podamos tener el privilegio de ejercer sacerdocio, de hablar a las personas del amor de Cristo y orar por ellos y dejar que Dios bendiga sus vidas, eso es una gran bendición. El que nosotros podamos ser herederos y coherederos del Padre, y no solamente, escuche esto, no solamente para las riquezas del cielo, sino para que Dios nos bendiga en este tiempo, dice la Biblia, es una gran bendición. El que nosotros podamos tener dones espirituales es una gran bendición. El que no podamos tener ministerios que Dios nos ha otorgado es una gran bendición. El que tengamos posiciones en el reino de Dios es una gran bendición. Todo eso y mucho más son privilegios que los hijos de Dios tienen. Son beneficios y bendiciones que los hijos de Dios tienen. Pero ¿cuántas veces se menosprecian por un plato de lentejas? Dije, ¿cuántas veces se desprecian por un plato de lentejas? ¿Cuántas personas hoy día prefieren lo presente en lugar de lo futuro? A ver si le puedo sacar un amén. ¿Cuántas personas hoy día prefieren lo transitorio en lugar de escoger lo duradero? ¿Cuántas personas hoy día escogen lo pasajero por encima de lo permanente? ¿Cuántas personas hoy día escogen lo que ya es por encima de lo que viene? ¿Cuántas personas hoy día escogen lo momentáneo por encima de lo eterno o lo terrenal por encima de lo espiritual? Ahora, si todavía no me entiendes el mensaje, permítame ser más directo en esto. ¿Cuántas personas hoy día prefieren relaciones de un hombre o una mujer que por encima de tener relación con Dios? Oh, no. Yo sé que esto lo necesita escuchar más de una persona. ¿Cuántas personas hoy día prefieren la relación con un hombre o con una mujer
que tener esa relación cercana con Dios. ¿Cuántas personas prefieren hoy día lo material, los dólares, por encima de lo espiritual? ¿Cuántas personas prefieren hoy día? ¿Cuántas personas prefieren hoy día, prefieren las posiciones del trabajo por encima de las posiciones en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas personas prefieren eso? ¿Cuántas personas prefieren hoy día quedar bien con el patrón del trabajo por encima de quedar bien con Dios? ¿Cuántas personas prefieren hoy día el agradar a los hombres por encima de agradar a Dios? No me está escuchando, iglesia. Yo no quisiera que una más personas que yo tengo en mi mente, que yo sé que necesitan escuchar este mensaje, puedan escucharlo y llegarle al corazón y decirle: lo de Dios es mucho más importante. Dios es mucho más importante. Mi puesto en el reino de Dios es mucho más importante. Mi lugar en el lugar de Dios es mucho más importante. Agradar a Dios es mucho más importante. Dice la Biblia de que este hombre, escuche esto, este hombre, al igual que las personas hoy día, comen, beben, se levantan y se van. Como diciendo: aquí no hay nada más. Entonces, si no hay nada más, como decía hace un momento atrás, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo le dijera a Esaú, danos un testimonio. Él lo primero que nos diría a nosotros, nos diría: cometí el error de menospreciar mi primogenitura. Cometí el error de no valorar el privilegio que Dios me había dado. Cometí el error. Esaú nos diría: no menosprecies lo que Dios te ha dado. Alguien lo está deseando. Ese puesto de anciano o anciana, alguien lo está deseando. No menosprecies, hermano o hermana. Esa posición de cantar dirigiendo a la congregación es un privilegio grande. No dejes tu ministerio. Escucha esto, alguien lo está deseando. Ese lugar de tocar el piano, la guitarra o cualquier instrumento en la casa de Dios es un privilegio. Y alguien lo está deseando. No te vaya a pasar lo que le pasó a Esaú cuando vino para atrás y miró que ya la bendición había sido dada a Jacob. Ya él había recibido la bendición. Escucha esto. Dice la Biblia que lloró amargamente y le dijo al padre: Padre, no tienes otra bendición para mí. Así personas que dejan ministerios, que dejan puestos, el día de mañana van a llorar. Diga, el día de mañana van a llorar. Porque aquello que era un privilegio para ellos, aquello que habían recibido de parte del Señor, ahora lo tiene otra persona. Esaú nos diría a nosotros: no desperdicies el don que Dios te ha dado. Alguien lo está deseando. Él nos diría a nosotros: no vendas tu bendición espiritual por una bendición material. Él nos diría a nosotros: no prefieras lo presente por encima de lo futuro. Él nos diría: no prefieras lo transitorio por encima de lo duradero. Él nos diría: no prefieras lo pasajero por encima de lo permanente. Él nos diría, Esaú nos diría: no prefieras lo que es momentáneo por encima de lo eterno. Él nos diría: no prefieras lo terrenal por encima de lo espiritual. Él nos diría: no menosprecies el don, la posición, el ministerio que Dios te ha dado, porque mañana, escuche esto, mañana alguien lo va a tomar. Esaú nos testificaría de esa manera. Ahora permítame invitar a una persona más. Permítame invitar a Sansón. Usted sabe la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón nos testificaría hoy día y nos diría a nosotros: cuida el privilegio que Dios te ha dado, no termines como un fracasado. Cuida el privilegio que Dios te ha dado, no vas a terminar como un fracasado. Mira, la historia de Sansón aparece en el libro de Jueces. Y voy a leer solamente una pequeña porción en Jueces capítulo 16, versículo 4 y luego versículo 16 y versículo 17. Ahí está la historia cuando Sansón menosprecia lo que Dios le había dado a este hombre. En Jueces 16, versículo 4, 16 y 17. Dice la palabra del Señor, Jueces 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Versículo 17. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los demás mortales o los demás hombres. Si usted lee la historia, Sansón era un hombre que tenía todo en la vida para triunfar. Sansón tenía todo lo que una persona necesitaría para triunfar en esta vida. Dice la palabra del Señor que, escuche esto, el nacimiento de Sansón comenzó en la mente de Dios. Comenzó en la mente de Dios. Dice la historia, cuando lee uno la historia de Sansón, vino en respuesta a la oración de sus padres. Sus padres habían orado por un hijo y Dios le concedió, le dio la bendición de tener ese hijo. Fue respuesta a una oración de los padres. Dice la Biblia, fue padre de personas creyentes, personas que temían a Dios, eran seguidores, no eran padres perfectos, porque no hay padre perfecto, pero eran padres que amaban a Dios, eran padres que seguían los mandamientos del Señor. Los padres de Sansón. Sansón, dice la Biblia, fue nazareo de nacimiento, fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Tenía la bendición esa de ser apartado por Dios y tener el voto nazareo desde el vientre de su madre. Dice la Biblia de que el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba victoria cuando él estaba en problemas. Tenía el privilegio, tenía la bendición de que cuando él enfrentaba un problema, venía el Espíritu de Dios, lo fortalecía y él salía victorioso en cada uno de los casos. Él tenía esa bendición. Él tenía la bendición de que tenía una misión especial de parte de Dios. Él había nacido con una visión, con una misión de parte de Dios, con un propósito divino. Había nacido este hombre llamado Sansón. Dice la Biblia de que era nazareo desde el vientre de su madre. Ha sido apartado por Dios. Escuche esto. El que tenía el voto nazareo era una persona que era dedicada, consagrada para Dios. Era una persona que servía a Dios y su vida era para servir al Señor únicamente. Era para eso su vida. Era un voto que le daba el privilegio de ser recipiente de la presencia de Dios en todo momento. Entonces dice la Biblia de que este hombre menospreció ese privilegio. Este hombre, dice, descuidó, menospreció, ignoró y no valorizó lo que Dios le había dado. ¿Me está escuchando, iglesia? Sansón, al igual que Esaú, estaba interesado en satisfacer sus necesidades personales y presentes. Sansón, igual que Esaú, él menospreció privilegios que tenía él y que le iban a traer grandes bendiciones en un futuro cercano. Sansón, al igual que Esaú, él dijo, total, voy a morir, ¿para qué quiero esta bendición? Sansón prefirió por un poco de placer por encima de, escuche esto, de las abundantes bendiciones de Dios. Se lo voy a decir nada más. Sansón prefirió un poco de placer por encima de las grandes y abundantes bendiciones de Dios. Sansón prefirió también igual lo presente en lugar de lo futuro. Él prefirió lo transitorio en lugar de lo duradero. Él prefirió lo pasajero en lugar de lo permanente. Él prefirió lo momentáneo en lugar de lo eterno. Y él prefirió lo terrenal en lugar de lo espiritual. Sansón. Personas que venden hoy día sus privilegios por un poco de placer. Permítame resaltar algunos de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Usted y yo comenzamos también en la mente de Dios. No me escuchaste, hermano. Usted y yo no nacimos por un accidente de nuestros padres. No, comenzamos en la mente de Dios. Usted sabe que hubo cientos de seres que pudieron haber sido formados en el vientre de la madre, pero Dios, que nos tenía en su mente, permitió que nosotros naciésemos. Nacimos en la mente de Dios. Posiblemente algunos de nosotros nacimos como resultado de oración de nuestros padres, que oraron para que naciésemos. Que quizás nosotros tuvimos, o algunas personas tuvieron el privilegio de tener padres creyentes, que no eran perfectos, pero eran creyentes. Que quizás Dios te apartó desde el vientre de tu madre.
para hacer una labor especial. Son grandes privilegios. Personas que Dios les ha dado el trabajar en su obra es un gran privilegio. Hermano, ser pastor es un gran privilegio. Hermano, ser líder es un gran privilegio. Tocar un instrumento es un gran privilegio. Dirigir una congregación es un gran privilegio. Ser un anciano es un gran privilegio. Ser anciano, diácono, mujer es un gran privilegio. Trabajar con niños es un gran privilegio. Aún aspirar la iglesia es un gran privilegio. El limpiar los baños es un gran privilegio. El cocinar para el pueblo de Dios es un gran privilegio. No me está escuchando, iglesia. Pero cuántas veces nosotros vendemos estas bendiciones, esas abundantes bendiciones por un poco de placer. Hoy día hay personas que prefieren esa poca, por esa poca pasión, prefieren perder las grandes y abundantes bendiciones. Este hombre nos diría a nosotros, Sansón nos diría, cometí el error de cambiar la bendición por un poco de placer. Él lo diría a nosotros. Él nos diría, cometí el error de cambiar lo que era permanente por aquello que es pasajero. Él nos diría eso. Él nos diría a nosotros, cometí el error de cambiar lo que era eterno por aquello que es momentáneo. Él nos diría eso a nosotros. Él nos diría, cometí el error de cambiar lo espiritual por encima de lo terrenal. Él nos diría eso a nosotros. Sansón nos diría, no cambies tu relación con Dios por la relación con un hombre o una mujer. No me escuchaste, iglesia. Sansón nos diría a nosotros, no cambies tu relación con ese hombre o con esa mujer por tu relación con Dios. Mire, déjeme amarrar la enseñanza de esta manera. La semana que viene voy a hablar de 2 personajes más y voy a terminar en esta serie. Pero al mirar nosotros a estos hombres, a mirar a Moisés, a Abraham, a Sara, a mirar a un profetas como Jonás, a mirar a Pedro, a mirar a Juan Marcos, a mirar a todos estos personajes que fueron personas que sirvieron a Dios, fueron personas que habían sido escogidas por Dios. Eso me dice a mí que aún personas que somos escogidos por Dios podemos fallar. No. Eso me dice a mí que personas que Dios quiere usar y usó en el tiempo bíblico son personas que cometen errores también. El apóstol Pablo, escribiendo sobre eso, él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La otra versión dice, por tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. La otra versión dice, así que el que se sienta seguro y firme, cuídese de no caer. En otras palabras, todos estamos propensos a cometer errores, a cometer faltas. Pero el peor de los errores, o 2 errores sobre los errores, uno es no reconocer nuestros errores y el segundo, quedarnos y no aprender de los errores. Dios quiera y usted y yo podamos hoy día mirar la vida de estos personajes y podamos nosotros decir, Señor, ayúdame, Señor, a no ser como Esaú, que menospreció algo tan valioso como la primogenitura. Ayúdame, Señor, a no ser como Sansón, que desvalorizó aquella bendición que él tenía de ser un hombre que quería ser usado por Dios y que Dios quería usar. Termino con este proverbio. Proverbio 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo no sé dónde está tu vida, hermano. Lo que sí sé es esto, de que tú has cometido errores al igual que yo. Lo que sí sé es de que has fallado al igual que yo. Pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero después vuelve a levantarse.